esas cifras que nos ofrece la firma. Miguel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Miguel, veíamos cómo desde BBVA Research, en ese nuevo informe titulado Situación España, mantenéis la previsión de crecimiento para este año, 2022, en el 4,1%. Sin embargo, destacaba esa revisión a la baja del crecimiento para el año que viene. En este caso, pasa desde un 3,3% al 1,8%. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los principales factores que han generado esta revisión? Bueno, en general lo que estamos observando son los efectos negativos de las sanciones impuestas a Rusia, el incremento en el precio de las materias primas, la falta de bienes intermedios para la producción de ciertos bienes, y a todo esto se han añadido dos cosas importantes, como lo es, por un lado, el incremento que estamos observando en la inflación, que parece ahora ya más generalizado, no solamente contenido para la energía, sino también que ahora incluye a la mayor parte de bienes y servicios dentro de la cesta de consumo de las familias. Y luego, por otro lado, la respuesta de los bancos centrales a este incremento en los precios, reflejada en el incremento que esperamos en los tipos de interés, por lo tanto, en la carga financiera tanto de los hogares como de las empresas. Y si a esto añadimos probablemente el agotamiento en el gasto de consumo, particularmente en servicios, del impacto positivo de las vacunas, de la eliminación de restricciones, todo esto apunta a que muy probablemente durante la última parte de este año y principios del siguiente veamos una desaceleración intensa de la economía y, por lo tanto, bueno, tasas de crecimiento que incluso podrían convertirse en negativas. Tenemos, por tanto, todos esos frentes. Miguel, también además, si miramos a las perspectivas de inflación que dibujáis, vemos cómo, bueno, el IPC evidentemente se va a mantener elevado a lo largo de este año. De hecho, el promedio que dibujáis durante este 2022 es del 8%. Un 3% en 2023. Sin embargo, esto es respecto al dato del IPC general. La inflación subyacente es quizás lo que más nos puede llamar la atención, o el dato que nos puede resultar más preocupante, porque podría alcanzar el 5% en promedio este año y el 4%, es decir, todavía muy elevada, para el año que viene. ¿Qué es lo que está generando pues este arrastre, ¿no?, en la inflación subyacente? Bueno, principalmente lo que vemos es que las empresas, después de que durante la segunda mitad del año anterior estuvieron reduciendo márgenes y conteniendo buena parte del incremento en costes, evitando trasladarlo a precios, eso, en la medida en que han visto que ese aumento en el precio de la energía, de la electricidad, del combustible, no es temporal, sino que es permanente, han comenzado a trasladarlo a precios finales, dejando ya de absorber esto en menores en pérdidas o en menores márgenes. Entonces, lo que estamos viendo es, o lo preocupante de todo esto, es que ya es generalizado. Vemos que esa inflación subyacente a muy corto plazo está disparada. La interanual todavía está entre el 5 y el 6%, pero los incrementos que hemos visto durante los últimos 2 o 3 meses son más consistentes, con tasas de inflación subyacente que podrían incluso estar entre el 8 y el 9% en lugar del 5 o 6 que venimos observando. Entonces, la tendencia se va a quedar ahí. Es muy probable que se enquiste. Y aquí el peligro es que, por un lado, las empresas trasladen esto a precios, los trabajadores obviamente empiecen a demandar mayores salarios, esto a su vez tenga un impacto en los márgenes, las empresas vuelvan a incrementar precios y entremos en una espiral inflacionista durante los próximos trimestres.
Importante precisamente esto, ¿no? Que si vemos esa merma de poder adquisitivo, evidentemente muchos trabajadores pueden pedir un aumento salarial y por tanto ahí, pues como bien nos indicabas, Miguel, esa mayor presión todavía en los márgenes empresariales. Además también tenemos que tener en cuenta, y por cierto, un apunte, la Comisión Europea, que tuvimos también con nosotros a Ioannis Virbilis, jefe de representación en España de la Comisión Europea, no difería mucho respecto a vuestra previsión de inflación para España, del IPC general. Ellos dibujaban un 8,1%, en vuestro caso recordemos un 8%, así que vemos más o menos bastante consenso por parte de distintas instituciones, firmas respecto a cómo va a evolucionar la inflación en España, que no es solo que estemos dando datos sueltos, que es que realmente es la tendencia que estamos viendo en estos momentos. También es importante el hecho de que con esta elevada inflación, con este aumento de los precios, vemos mucha merma en la capacidad adquisitiva, poder adquisitivo, capacidad de gasto de los hogares, de las familias, pero hay una cosa en concreto que apuntáis desde BBVA Research y es cómo el ahorro acumulado por parte de las familias durante la crisis sanitaria podría sostener en los próximos trimestres el consumo. Es importante porque además también este mensaje hemos visto por parte de bancos centrales. Jerome Powell, de hecho, también supeditaba el mantenimiento de un consumo más o menos estable gracias a ese ahorro. También lo hemos visto por parte del Banco de Inglaterra. Andrew Bailey también hacía una aproximación muy parecida. Pero claro, el ahorro es limitado, por tanto, no es algo en lo que podamos confiar plenamente. ¿Cómo veis hasta qué punto puede llegar a sostener, durante cuánto tiempo se podría sostener ese consumo gracias a esto? Porque entendemos que las familias ese ahorro acumulado tampoco querrán gastarlo todo. Claro, bueno, empezando por el hecho de que ni es ilimitado ni está distribuido equitativamente. Hay mucha gente que definitivamente durante los últimos 2 o 3 años no ha podido acumular riqueza. Tomen en cuenta que la mayor parte del gasto que no hemos realizado, no lo hemos realizado pues, en viajes, en transporte, en restauración y ocio, que son normalmente bienes y servicios que consume gente de rentas medias altas. O que el mayor gasto está concentrado ahí, en esas rentas medias altas. Entonces, esto limita la capacidad de respuesta ante caídas en el empleo, en los salarios, por ejemplo, de rentas relativamente bajas. Por otro lado, en todo caso, sí decir que esta cantidad de ahorro es relativamente elevada. Son 80.000 millones que estimamos nosotros que se han ahorrado más allá de lo que se explica por la evolución de la economía. Estamos hablando de 8 puntos del PIB, que es más de lo que, por ejemplo, va a venir en el acumulado con las transferencias de los fondos Next Generation EU. Es una cantidad importante de dinero que creemos que va a ayudar a suavizar esa posible caída de la actividad. Probablemente estamos previendo que esta sea una de las contracciones de la actividad menos intensas en la historia económica de España como consecuencia de estos ahorros, pero como le decía, estos ahorros están desigualmente distribuidos y por lo tanto aquí el mayor peligro es que algunas partes de la distribución del ingreso, sobre todo las familias más vulnerables, las dejemos atrás y por lo tanto esto contribuya al ambiente de inestabilidad social que puede darse con el incremento de la inflación y con la falta de respuesta de los salarios. Precisamente, Miguel, las familias más vulnerables son en las que piensa el Gobierno a la hora de hablar de avanzar en ese pacto de rentas. Sin embargo, desde BBVA Research apuntáis a que uno de los principales riesgos que tenemos en estos momentos es el poco avance que se está viendo en esa negociación entre gobiernos, empresas, sindicatos para realmente sacar adelante este pacto.
Efectivamente, se ha avanzado muy poco en este pacto de rentas. Como le decía, las empresas, después de un esfuerzo importante, han comenzado a tratar de trasladar estos precios y de tratar de mantener algo más sus márgenes. Pero aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que este incremento en el coste del combustible, de la electricidad, no es algo que estemos pagando entre los españoles. Esto es una transferencia que se está haciendo hacia los productores de petróleo, hacia los productores de gas. Es un coste que vamos a tener que pagar entre todos y en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en cómo lo vamos a pagar. Si existe una parte de la sociedad que siente que se está tomando ventaja de ellos, ya sea, por ejemplo, los trabajadores jóvenes frente a los pensionistas, ya sea, por ejemplo, los trabajadores respecto a las empresas. Si ponemos el coste o hacemos que el coste recaiga demasiado en algún colectivo, en algún sector, pues muy probablemente lo que podemos tener pues es una respuesta y un contexto de inestabilidad social, sobre todo en la medida en que se van renegociando rentas, ¿no? En la medida en que vemos que los salarios de los jóvenes no crecen, pero las pensiones se indexan con la inflación. En la medida en que los trabajadores vean, por ejemplo, que a lo mejor las empresas se protegen mejor que lo que se están protegiendo los salarios. En la medida en que las empresas más grandes pues tienen más palancas para pasar por esta crisis que las empresas pequeñas. Entonces aquí tenemos que tener una responsabilidad, todos los agentes sociales, toda la opinión pública, el gobierno debe de intermediar este pacto de rentas para tratar de redistribuir mejor estas pérdidas que tenemos como sociedad. Una última cuestión, Miguel, quería aprovechar también porque desde BBVA Research os habéis pronunciado respecto al impuesto sobre la banca que anunciaba Pedro Sánchez a principios de esta semana. Cuando observábamos el movimiento bursátil veíamos claramente un efecto arrastre en todo el sectorial bancario tras la noticia. Claro, y además aquí hay que hacer una diferenciación. Una cosa son los beneficios extra de las energéticas por el alza en los precios, pero hasta qué punto realmente podemos llamar beneficios extra pues los mayores ingresos, la mayor facturación que van a hacer los bancos a través de esa subida de tipos de interés, porque al final lo que vamos a hacer es normalizar la política monetaria. El Banco Central Europeo en este endurecimiento previsto, que quizás es más tardío, ¿no? Por lo que hemos estado analizando más tarde de lo que se esperaba en medio de la fuerte inflación, pero sí que es cierto que realmente hasta qué punto se le puede poner coto a esta subida en los ingresos, en el beneficio de la banca, por algo que realmente es una normalización monetaria. ¿De qué forma veis desde BBVA Research el impacto de este impuesto? Primero tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, que el mismo Banco Central Europeo cuando habla del futuro de la política monetaria habla precisamente esto de una normalización de los tipos de interés en un entorno en que han estado prolongadamente a tipos bajos. La gente que ahorra pues seguramente lo ha sufrido en su patrimonio durante los últimos 5, 8 años. Con lo cual, bueno, hay que tomar en cuenta que esto, en primer lugar, es un proceso de normalización. En segundo lugar, el sector es altamente competitivo. Si existe un problema en algún parte del sector donde existen rentas excedentarias, pues lo que debería de hacer es tratar de introducir regulaciones que impulsen la competencia. Nuestra percepción es que no es el caso del sector bancario, que es un sector altamente competitivo y por lo tanto no es ese el problema. Y después aquí lo que hay que tomar en cuenta es tratar de generar un entorno que impulse la inversión, y creemos que este tipo de impuestos que introducen distorsiones entre sectores que nos hacen menos competitivos respecto a otros sistemas financieros de la Unión Europea, pues definitivamente no va en ese camino.
Nos quedamos con ese análisis. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.